En este video veremos las formas de citar en normas APA en su séptima edición. Para comenzar, estableceremos la diferencia que hay entre cita y referencia. Lo primero a considerar es que una cita aparece en el cuerpo del texto para hacer mención a una obra en particular. Cuando hablamos de una obra, nos referimos a un artículo, a una tesis, a un capítulo de libro o a un libro en sí. Por otra parte, la referencia es el conjunto de datos que nos permite identificar la obra para revisarla si es que fuese necesario. Por ejemplo, si fuera un libro, nos diría el número de páginas que tiene, quién es el autor o la autora y cuál es su editorial, entre otras características. Ahora, abajo a la izquierda pueden ver un párrafo que al final destaca que está citando a un autor. Esa es una cita. Ahora, al lado derecho aparece una lista de referencias que va al final de cada obra o de un proyecto de investigación o de un artículo. Y una referencia, como los habíamos mencionado anteriormente, es el conjunto de datos que nos permite identificar una obra. En este video nos vamos a centrar exclusivamente en las distintas formas de citas que hay. Para comenzar ahora, hay que establecer que hay dos tipos de citas, las parentéticas y las narrativas. Las citas parentéticas o entre paréntesis son aquellas que nos sirven para reforzar la idea de un documento en general. En cambio, las citas narrativas son aquellas que nos sirven para reforzar la idea de un autor o una autora sobre un tema particular. Vamos a ver ejemplos. Para empezar con las citas parentéticas, aquí podemos ver una frase que dice: la migración es un fenómeno que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Y reforzamos nuestra cita con Castells, que estamos hablando de que en general en ese texto se habla sobre esa idea. También está la opción de que en un párrafo podamos tener más de una cita. En ese caso, establecemos que la migración es un fenómeno que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Citamos a Castell, pero incluimos otra idea. Por ejemplo, aquí decimos: no obstante, su estudio en Sudamérica es de reciente incorporación en la academia. Y ahí citamos a Soto el año 2020. Entonces, con Castell decimos que la migración es un fenómeno que siempre ha estado presente, pero señalamos que en Sudamérica es una característica de reciente incorporación. Y ahí juntamos dos ideas de dos autores en un mismo párrafo. Ahora, en cuanto a citas narrativas, por ejemplo, si quisiéramos especificar que es de Castell la idea y no del documento en sí, podríamos decir: de acuerdo con Castell, la migración es un fenómeno que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Aquí, como nos estamos centrando en lo que dice el autor, ponemos el apellido de él afuera y luego entre paréntesis el año en que él dijo eso en algún documento. Recuerden que documento se entiende como un artículo de investigación, una tesis, un libro o un capítulo de libro, u otro documento que ustedes vayan a utilizar. Para continuar, también tenemos las citas textuales. Esto es que cuando, más allá de querer plantear la idea de una persona, nos hace falta señalar de manera textual cómo esta persona lo señala. Primero veremos las citas parentéticas y cómo sería de forma textual. Aquí nosotros estamos diciendo en nuestro texto: la importancia que el gobierno le ha dado a la migración recae en que es un fenómeno que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Aquí vamos a destacar dos cosas. Primero, lo que está entre comillas, con eso que acaba de aparecer, esos cuadritos amarillos que acaban de aparecer, porque estamos diciendo que sacamos de manera textual esta idea del documento de Castells. Y fíjense también que, a diferencia de la cita anterior, también ahora agregamos el número de página. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza una cita textual, no solamente tiene que poner la frase textual entre comillas, sino que también agrega el apellido de la persona, una coma, el año, otra coma, una P, que significa la página desde donde se obtuvo, que en este caso sería la 118.
Ahora, si fuera una cita narrativa, tendríamos una situación similar, pero recuerden que ahora estaríamos planteando la idea del autor más que del texto. Entonces sería, como señala Castells respecto a la migración, este es un fenómeno que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Acá vemos dos cosas, que el apellido del autor va afuera del paréntesis, posteriormente de que están las comillas, y fíjense que ahora, que como es una cita narrativa, en un paréntesis al final de la cita se agrega la P, que significa la página desde donde se obtuvo esta cita. Ahora, cuando la cita es textual y la frase está en dos páginas consecutivas, ¿qué queremos decir con esto? Aquí en la imagen se ven dos hojas de Word y lo que aparece subrayado en verde significa la frase que nosotros sacaríamos de este texto. Y como se puede ver, en la página de arriba las últimas líneas son las que están en verde y en la página que sigue son las primeras de arriba. Entonces, cuando queremos rescatar una cita que está en dos páginas de esta manera, se cita de la siguiente manera. Desde una manera parentética sería: la importancia que el gobierno le ha dado a la migración recae en que es un fenómeno que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Acá queremos decir que esta frase que estamos sacando a modo de ejemplo está en esas dos páginas. Primero ponemos las comillas, luego ponemos en un paréntesis el apellido del autor, el año, posteriormente agregamos una doble pp, porque ahora son dos páginas en vez de una, y agregamos la página desde donde empieza la frase, que en este caso sería la 118, y la página donde se acaba la frase, que sería la 119. Ahora, en cuanto a citas narrativas, sería de una manera similar. Empezamos, como señala Castells respecto a la migración, este es un fenómeno que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Reforzamos que va Castells y luego entre paréntesis va el año. Posteriormente, no olviden que esto lleva las comillas. Y al final, antes del punto, entre paréntesis va pp, punto, y luego las páginas desde donde se obtuvo la cita. Para continuar, veremos cuando la cita es textual y se citan dos frases que están en páginas no consecutivas. Recuerden que recién vimos cómo sería una cita cuando la frase empieza al final de una página y termina al inicio de una página, pero de forma consecutiva. Ahora veremos cuando se citan dos frases del mismo autor y de la misma obra, pero que no están en páginas consecutivas. En cuanto a citas parentéticas, sería de esta manera. La importancia que el gobierno le ha dado a la migración recae en que es un fenómeno que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, aunque sin lugar a dudas, su estudio en los países de Occidente es de reciente incorporación. Empecemos. Lo primero es ver cuáles son las frases textuales. Ahí tenemos la primera, que está destacada entre comillas con esos cuadros amarillos, y la segunda frase es la que empieza ahí, que se acaba de aparecer con amarillo, y termina acá al final. Entonces, cuando es una cita parentética de esta manera para reforzar lo que dice el texto, la cita empieza, abrimos paréntesis, el apellido del autor, una coma, el año, coma, una doble pp porque es más de una página, un punto, y luego señalamos la primera página de donde se obtiene la frase, luego una coma, y luego viene la segunda página desde donde se obtuvo la segunda frase. A diferencia de la diapositiva anterior que estaba separada con un guión, esta viene con una coma. ¿Por qué? Porque la anterior las páginas eran consecutivas, entonces por eso se separaba con un guión. En cambio aquí, cuando no son consecutivas, los números de páginas se separan con una coma. Ahora, para ver las citas narrativas, veremos el mismo ejemplo. Como señala Castells, entre paréntesis, ahora viene el año, respecto a la migración, este es un fenómeno que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, pero también destaca que su estudio en los países de Occidente es de reciente incorporación.
como nos estamos centrando ahora en lo que dice el autor, va el apellido en el texto, luego entre paréntesis el año, y empiezan las frases. Ahí aparece la primera con los cuadros amarillos, y ahora viene la segunda frase también con los cuadros amarillos. Y al final, como en todas las citas textuales, van los números de página desde donde se obtuvieron estas frases. Abrimos paréntesis, una doble PP porque es más de una página, luego viene el punto, luego viene la primera página, la coma porque están en páginas no consecutivas, y luego viene el número de la segunda página y se cierra el paréntesis. Muchas gracias por su atención y recuerden que este es un video de repaso. En ningún momento va a reemplazar todo lo que ustedes puedan estudiar directamente desde el manual o que puedan ver en clases. Hasta luego.